Estábamos viendo por ahí lo de las funciones logarítmicas. A ver, vamos a ver. Estábamos con lo de la base, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Que lo podíamos hacer de muchas formas. Sí, profe. Fíjense bien, yo creo que eso, voy a grabar un video aparte y se los comparto, ¿no? Para explicarles cuándo, que vamos, es una función exponencial y podemos resolverla con cualquier base. Y lo hago y se los comparto, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, profe, por favor. Se la subo ahí en el canal. Sí, profe. Está bien. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver, trazar la gráfica de la función. Bien, aquí por ejemplo estos ejercicios son de que demostramos si es una función par o impar y que tracemos la gráfica. Yo nada más voy a comprobar que es impar y la gráfica ustedes la hacen para que pues practiquen un poco. De hecho, pues hacer la gráfica, pues ya saben que es la idea hacer la tabulación, ¿no? Y una vez que tengamos ya la tabulación hecha, identificar los puntos en el plano cartesiano y luego unirlos con una curva suave. Esa es la idea de la graficación. Como son funciones exponenciales, yo les recomiendo que le den 4 valores. Creo que con 4 valores son más que suficientes. Acuérdense que hay que darle valores cercanos al origen, porque a fin de cuentas, pues vamos a graficar a partir de ahí, ¿no? Entonces podemos darle, por ejemplo, el -3, el -1, el 0, obviamente, y luego, pues el reflejo que viene siendo el 2 y el 3. ¿Vale? Oigo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Cómo van en sus otras clases? Ahí la llevamos, profe, pero todo bien. Sí, todo bien. ¿Cuántas materias están llevando? 6. 6, profe. 6. ¿Y cuál es la más padre? Esta. ¿Cómo ven? Cálculo, profe. Cálculo. ¿Cómo ven? Profe. Cálculo y programación. ¿Programación? ¿Están viendo qué lenguaje? Esta porque lo vemos a usted, profe. No, pero a ver, ¿qué lenguaje están viendo en programación? C++. Sí, miren, yo les recomiendo que se metan a esa materia. Bueno, de hecho, pues ustedes son mecatrónicos, tienen que meterle mucho a la cuestión de la programación. Obviamente yo también me he metido con el C++, o sea, yo, por ejemplo, los proyectos que estoy haciendo son con C++. Pero ahorita también ya está surgiendo un lenguaje, creo que sí se los había comentado, que es el Python. Y muchos me han dicho que el Python es más simple todavía que el C++. De hecho, no les miento, he comprado libros de Python. No he tenido tiempo de verlos, ahí están todavía con el plástico. Incluso hasta compré por internet. Ya ven que ahorita, no sé si conozcan pues como una escuela virtual que se llama Udemy. Y he comprado cursos de Python, pero no los he seguido porque no me ha dado tiempo. Pero sí, métanse por ahí la cuestión de la programación. Es un arte la programación porque vamos a hacer un programa robusto, rápido, eficiente, tiene su chiste, ¿no? Tiene su chiste. Y eso es muy,
pues está muy valorado, ¿no? En la cuestión de los trabajos, por ejemplo, ¿no? Incluso ustedes saben, ¿no? Todo esto de la computación pues tiene un impacto enorme, ¿no? Es que, por ejemplo, incluso hasta desarrollen sus propias plataformas, ¿no? Digo, sería una cosa buenísima. Entonces sí, métanse, sí es bueno eso. A ver, entonces, miren, por ejemplo, el 20, es esta función. 2 a la x menos 2 a la menos x. Entonces nos está pidiendo que demostremos que es impar. Entonces aquí pues hay que recordar que es una función impar. Una función impar es aquella que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Sí se acuerdan, verdad? Esta es una función impar. Si f de menos x es igual a f de x, decimos que es par. Ahora, estas funciones tienen un comportamiento gráfico muy importante. Las funciones impares son ¿qué? Simétricas ¿con quién? Con el origen. Y las funciones pares son simétricas con el eje Y. Esto ya pues se analizó, ¿no? Se analizó cuando vimos el tema de funciones. Que bueno, que prácticamente seguimos todavía en eso, pero ya fue algo que ya vimos hace algo de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es averiguar f de menos x. Entonces, f de menos x, pues va a ser 2 menos x menos 2 a la menos x. ¿Sí? Y si se fijan, esto es 2 a la menos x menos 2 a la x. Y obviamente aquí, pues es un poquito ver a lo que yo quiero llegar. Yo quiero comprobar esto. Entonces comparo esto con esto. Y si se fijan, como que se parece, ¿no? Y una vez que yo vea esto, observo que si factorizo el menos, me va a quedar así. Y si vuelvo a observar, esto de aquí es así, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces es impar. Sí es impar. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Si es impar, su gráfica va a ser simétrica con el origen. A ver. Y obviamente, pues esa es la idea de graficar, ¿no? Comprobar que efectivamente existe esa relación geométrica. Vamos a hacer la gráfica, la vamos a hacer con el matemática, obviamente, pero pues ustedes en casa, pues, hacen los pasos. A ver, aquí está. Ok. Entonces, fíjense bien. ¿Qué es E a la? No, es 2, no E. Falta que le suban, creo que nada más 2 vídeos para que ya vayamos al corriente en cuanto a los vídeos. Y les voy a comentar algo. A un vídeo le hice una errata. ¿Sí saben lo que es una errata, no? ¿Quién sabe qué es una errata? Son correcciones, ¿no? Es cuando dicen de ratas. Ajá, exactamente. A ese vídeo le hice una errata, una fe de ratas. Les explico. En esa clase estábamos platicando acerca del número E.
y habíamos visto que efectivamente el primero que lo descubre es este cuate Nipper. Nipper fue quien lo descubre. Una vez que lo descubre, no sabía cuánto valía ese Nipper. Estableció más o menos entre qué valores debería de estar. Incluso luego otros matemáticos, creo que Briggs, así se apellida otro matemático, creo que también era inglés, no recuerdo su nombre, pero se apellidaba Briggs. Se escribe así, creo que se escribe así, Briggs. Este otro matemático descubrió que se encontraba entre 2 y 3, y el matemático que descubre exactamente el valor de E, mediante este límite, que fue el que estuvimos analizando, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Este límite que sirvió para encontrar el valor de E, y que precisamente este límite fue mediante los estudios del interés compuesto, que yo les comentaba que era mediante las fórmulas de interés. Todo eso es verdad, pero no fue Nipper. Yo les dije que fue Nipper, pero no, fue Bernoulli. Fue Bernoulli. Entonces nada más esa es la errata. Quien descubre el valor exacto de E mediante esa fórmula, que prácticamente la estaba utilizando para investigar cómo era el interés, fue Bernoulli, Jacobo Bernoulli. Entonces sí, nada más eso, ¿no? Digo, sí es importante porque Bernoulli, de hecho creo que es un matemático de los más importantes, ¿eh? Recuerden, incluso en el vídeo del cálculo que les facilité, hicieron un ensayo, se habla de él. Los Bernoulli eran una familia de matemáticos muy notables, ellos eran suizos y eran los más acérrimos defensores de Leibniz en cuanto al descubrimiento del cálculo. Ya ven que incluso ahí se menciona que Bernoulli fue quien quiso poner a prueba a Newton, más bien lo puso a prueba, le mandó un problema donde le decía cuál era la forma, e incluso con eso empieza el vídeo, ¿sí se acuerdan, no? Con la curva esta cicloide, o se llamaba no recuerdo, pero era algo así como de Brachio, quién sabe, no recuerdo bien ahorita cuál era el nombre exacto de esa curva, y le manda a preguntar Bernoulli cuál es la curva en la que más rápidamente va a caer un objeto en su movimiento como de caída libre. Y todos pensarían que es la línea recta, pero Bernoulli ya sabía, porque él era un matemático genial, ¿eh? Entonces ya sabía que era esa curva, ¿sí se acuerdan, verdad? ¿Que venía en el vídeo o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ese problema se lo manda Bernoulli a Newton, y dicen que Newton, cuando recibe el problema, obviamente pues lo recibió ya después de varias semanas, porque pues en ese entonces pues era todo a barco y a caballo, no había pues otra manera de enviarnos mensajes, ¿no? Dicen que Newton recibió el problema de Bernoulli y en una noche lo resolvió, y ya cuando lo resuelve pues se lo reenvía, y dicen que cuando Bernoulli vio la respuesta que dio Newton, con gran reconocimiento hacia la genialidad de aquel, dijo: reconozco al león por sus garras. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Entonces, eso que quiso decir Bernoulli es: reconozco que este señor es un excelente matemático, y no dudo que también haya sido descubridor del cálculo, al igual que Leibniz, porque
prácticamente Bernoulli quería demostrar que Newton le había plagiado el descubrimiento a Leibniz. Entonces, una forma de desenmascararlo o de comprobar eso, pues era enviándole un problema, ¿no? Y si verdaderamente tenía capacidad y sabía de cálculo, lo iba a poder resolver. Y entonces se da cuenta que sí lo resolvió y que su respuesta era la correcta. Entonces, pues no le quedó a otra a Bernoulli que reconocer que, pues en este caso, Newton había sido también un descubridor del cálculo, ¿no? Es parte de la leyenda. Por ahí a ver si les comparto, creo que les había dicho que les iba a compartir lo de un libro, a ver si se los comparto también, aunque esto pues, está mencionado ahí en ese video, ¿no? Que les enviamos. Bueno, entonces vamos a graficar, y aquí está. Si se fijan que efectivamente es una función impar, ¿no? ¿Por qué? Porque es simétrica con respecto al origen. ¿Sí o no? Cierto, profe. Bien, entonces, continuamos. Dicen, en los problemas 21 a 22, trazar la gráfica de la función dada definida por partes. Esto es muy importante, miren, yo me he fijado mucho que como que a veces les cuesta un poco graficar funciones por partes. Y sí es importante que lo sepamos hacer de forma correcta. Entonces, por ejemplo, aquí pues yo diría que vamos a hacer el 22. Es una función que tiene dos partes. Ambas partes son exponenciales, ¿no? Entonces, esto pues sí es necesario ahí que lo veamos. Y obviamente otro de los matemáticos que se metió mucho con lo de E fue Euler. De hecho, Euler, lo van a ver eso en geometría analítica. Dicen que la fórmula más bonita de las matemáticas, la más bonita, la más padre, es esta. Era la I teta igual a coseno de teta más I seno de teta. ¿Sí? Y esta identidad la descubrió Euler. Acuérdense, si estoy diciendo que es una identidad, ¿qué significa? ¿Qué significa? No oigo. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué significa? ¿Que vale lo mismo para todo el dominio? ¿Cómo? ¿Que vale lo mismo para todo el dominio? Que para cualquier valor se va a cumplir, ¿no? Para cualquier número. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo vamos a graficar esa función por partes? Bueno, vamos a hacer la tablita. Y si nos fijamos, cada parte son funciones exponenciales. Yo ya les dije que con 4 valores podría ser más que suficiente, pero en este caso le voy a dar 3. Ahora, ¿qué viene siendo el 0? A ver, ¿quién me dice qué viene siendo el valor de 0? A ver, así viéndolo. ¿Qué pasa ahí en 0? Un punto de inflexión. No necesariamente. ¿Qué viene siendo?
Pues es el valor de donde cambia de una función a otra, ¿no? Para esta función es el extremo superior o cota superior y para esta es la cota inferior, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Podemos decir que el 0 es el supremo para esta y el ínfimo para esta, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, esto recuérdenlo siempre. En una función por partes, siempre hay que evaluar las partes en el punto donde cambia, aun cuando no la coja, pero sí es importante que la evaluemos. Por lo tanto, esta primera parte, que son los números menores que 0, le voy a dar el -3, el -1 y el 0. Para la primera parte. Y para la segunda parte le voy a dar el 0, el 1 y el 3. Si se fijan, le estoy dando a ambas partes el 0. ¿Por qué? Porque allí es donde cambia. No tengo por qué cortar, tengo que dárselos. Ahora, voy a evaluar. Con -3 me va a quedar e al cubo. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Va a quedar e y aquí me va a quedar 1. ¿Cuánto es e al cubo? Más o menos, aproximadamente. $20.08. 30.08. Bien. No, 20, profe, perdón. Ok. Con 1, pues es e a la 1, 2.71. Con 0 es 1. Ahora vamos con la segunda parte. Con 0, pues va a ser -1. ¿Sí o no? -1. No oigo. Sí, profe. ¿Sí? Con 1 va a ser menos e a la -1. Con 3 va a ser menos e a la -3. A ver, aproximadamente, ¿cuánto es e a la -1? Háganlo con la calculadora, por favor. ¿Cuánto viene siendo? 0.36. Ok. ¿Y cuánto viene siendo e a la -3? Más o menos. Menos 0.049. 0.039. 0.049. 49. Bueno, fíjense bien. Vamos a tratar de hacer la gráfica. Yo le di 1, 2, 3, -1, -2, -3. Vean cómo la función crece muy rápido cuando son positivos y disminuye muy rápido cuando son negativos. Entonces aquí voy a tener que hacer esto, voy a tener que aumentar mucho la escala en Y. De hecho, la voy a hacer más grande. Que 1 sea aquí y obviamente pues 2 va a ser por acá. Y entonces el -1 va a ser pues por aquí y el -2 por acá. Ustedes van a decir, bueno, pero es que crece mucho. Sí, pero es muy pequeñita para esta parte. Y esta parte es muy importante porque si se fijan, estos dos valores están muy juntos. Y estos valores ya disminuyen muy rápido. Yo podría descartar este que es 20.08. De hecho, como es muy grande, lo puedo prácticamente desechar. Bueno, no desechar, sino no considerarlo en la gráfica. Y sí hacer referencia a que para esos valores pues va a ser muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, con -1, es 2.71.
caray. Bueno, lo voy a poner por aquí. Con menos 1 es 2.71. Con 0 es 1. Y fíjense bien, prácticamente con estos 2 puntos y sabiendo que con menos 3 va a estar muy arriba, ya puedo bosquejar el comportamiento de esta parte de la función. Y esa parte va a ser así. ¿Sí están de acuerdo, no? Que sería más o menos así. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo yo sé que hasta aquí llega. ¿Por qué? Porque ese es el supremo para esa parte. Por eso les dije que siempre hay que evaluarla en donde cambia. Siempre las funciones por partes hay que hacerlas así. Y ya después viene la pregunta, ¿lo coge o no lo coge? Pues sí lo coge, porque pues vale 0. Entonces ahí lo puedes marcar un poco más, ¿no? Y sería esa forma. Ahora, para la segunda parte, con 0 vale menos 1. Sería aquí. Con 1 vale menos 0.36. Y con 3 vale menos 0.49. Prácticamente ya está muy pegado. ¿Sí? Entonces, ya con eso, fíjense bien, ojo, ya con eso yo podría hacer esto. Y obviamente no coge el 0, entonces si no lo coge, aquí le voy a tener que poner un punto blanco. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, la pregunta es aquí. ¿La curva va a intersectar al eje X? ¿La función va a intersectar al eje X? ¿Eso qué significa? Significa la función va a valer 0. La función va a valer 0 y la respuesta es no. Acuérdense que las funciones exponenciales, así nada más, sin ninguna otra cosa, nunca valen 0, a menos de que yo le sume o le reste un número aquí. Creo que eso se entiende, ¿no? Si yo aquí le sumo o le resto un número, obviamente, allí hay un desplazamiento vertical hacia arriba, hacia abajo, y entonces sí va a intersectar al eje X, eso se entiende. Pero si no hay eso, nunca. Entonces aquí existe la asíntota horizontal. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que afortunadamente me acordé porque cuando estuvimos explicando lo de funciones exponenciales, dije, ahorita les voy a comentar eso, pero creo que se acabó la clase y pues ya, pero lo voy a tomar ahorita. En las funciones exponenciales, dijimos que ve qué cosa, que la base ¿qué? Nunca es negativa. No debe de ser negativa ni 1, ¿ok? ¿Sí o no? No debe de ser negativa ni 1. Esto tache. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Sí, profe. Ahora la pregunta es, entonces, ¿esto está mal? Entonces, ¿esto no es una función exponencial? ¿O sí? Bueno, yo diría que sí vendría a ser una función exponencial, pero en cuanto a la regla que se tiene, no funciona, no queda. ¿Alguien más? Sí, yo opino lo mismo, profe. Yo opino que también sí es una, pero ahorita no es aplicable.
Bueno, la respuesta es sí, es una función exponencial y no está contradiciendo a esto. ¿Por qué? Porque la base es 2. Es decir, es así. Para que me entiendan un poquito. La función, esto de aquí es exponencial, pero lo estoy multiplicando por menos. A fin de cuentas, si recuerdan lo de transformaciones, esto va a ser un reflejo. Ahora, lo que sí no es exponencial es así. ¿Sí se ve la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Esto sí no es exponencial. ¿Por qué? Porque aquí la base sí es negativa. Recuerden que la base es lo que se está elevando a la potencia. Perdón, al exponente. La base es lo que se está elevando al exponente. Acá lo que se está elevando al exponente es el 2. Que después lo multipliques por menos 1 es otra cosa. Pero lo que se está elevando a el exponente x es el 2 nada más. Si tú dijeras, no, se está elevando el menos 2, no. Lo que se está elevando es el 2. Si se elevara el menos 2 sería así. ¿Se entiende o no? ¿Cierto, profe? Sí, Pero lo entiendo. eso no es una función exponencial. ¿Vale? Va, ¿Sí o que no? va. Sí, profe. Bueno, luego aquí dicen... Ah, perdón. Ok. Bueno, luego aquí ya vienen algunos ejemplos pues de inversas. O sea, por ejemplo, aquí tenemos unas funciones exponenciales que nos está pidiendo que lo expresemos en forma logarítmica. Y luego los que están acá pues es al revés, están en forma logarítmica y hay que expresarlo en forma exponencial. Entonces vamos a hacer uno de estos y uno de estos. Sale. El 24 y el 29. Pero el 24 como que no tiene mucho chiste. Ah, entonces el 26. Cualquier número elevado a la... A ver, espérame. A ver, vamos a ver. Bueno, también, si gustan. A ver, vamos a hacerlo. A ver, pues. No hay mucho problema. Bueno. 9 a la 0 igual a 1, ¿y cuál es la otra? ¿La otra cuál? Logaritmo de raíz cuadrada de 3, 81, es igual a 8. Ok. Pues aquí nada más hay que recordar qué es lo que vienen siendo los logaritmos. Recuerden que el logaritmo es encontrar el exponente al cual debe de estar elevada la base para que me dé este resultado. Entonces, si yo lo quisiera expresar como logaritmo, sería 0, que es el exponente, es igual al logaritmo base 9 de 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ok.
Y luego, por ejemplo, aquí, pues, el logaritmo es el exponente al cual debe de estar elevada la base para que me dé este resultado. Entonces, si yo eso lo pongo como exponente, pues va a ser 81, no, perdón, miento, va a ser raíz cúbica, porque esta es la base, este es el exponente, y esto es igual a 81. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo que raíz cúbica a la 8 es 8? Sí, no, porque el raíz cúbica al cuadrado es 3. Entonces 3 a la cuarta, pues es el 81. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor, sí es 81. Bien. Y pues bueno, aquí luego hay otros ejercicios que también están interesantes. Por ejemplo, dice, encuentra el valor exacto. Obviamente, si nos dice el valor exacto, pues es que no lo hagamos con la calculadora. Entonces, a ver, agárrense 1 del 33 al 38. El 38, profe. Ok. A ver. ¿Es qué? ¿E? ¿A la qué? A la 1/2 logaritmo natural pi. De pi. ¿Sí, verdad? Bien. ¿Cómo lo vamos a resolver? Fíjense bien, aquí nada más hay que ver qué operaciones de los logaritmos podemos aplicar o se aplicaron. Si se fijan, esto es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto. Ahí estoy aplicando esta propiedad. ¿Sí están de acuerdo que ahí estoy aplicando esa propiedad? Nada más que al revés. Aquí está así y lo que estoy haciendo aquí es irme hacia atrás. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Estoy en el exponente. Bueno, luego, ¿qué puedo hacer aquí? Le voy a poner igual. ¿Por qué? Porque esto va a ser igual ¿a qué? A pi a la 1/2. ¿Por qué? Porque ahí la propiedad que estoy aplicando es esta. E a la logaritmo de x es igual a x. Acuérdense que como son funciones inversas, la exponencial deshace al logaritmo y me va a quedar nada más x. Entonces, si ahora esa propiedad la aplico aquí, me va a quedar pi a la 1/2. ¿Y quién es pi a la 1/2? Pues raíz de pi, raíz cuadrada de pi. ¿Ahí qué propiedad estoy utilizando? Estoy utilizando esta. X a la 1 sobre n, pues es igual a la raíz enésima de x, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si se dan esos ejercicios tan sencillitos, pero sí son muy importantes porque se está viendo cómo se aplican las propiedades, ¿no? De los exponentes y de los logaritmos. Bueno. Ok, luego aquí hay unos que ya están más interesantes. Por ejemplo, dice, en los problemas 43 y 44, encuentre el dominio de la función dada. El dominio.
esto de aquí. Bueno, entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, escójanse una. Yo diría que aquí es el 44 el interesante, ¿no? Sí, el 44. Bien. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Fíjense bien, aquí es muy importante analizar esto conforme a las funciones mamá. ¿Sí? ¿Cuáles son lo que yo le llamo como funciones mamá? Pues son las de donde salen. Por ejemplo, de las exponenciales, pues es esta, ¿no? La función madre de las exponenciales. Obviamente si aquí ya puede ser base E, puede ser base 10, puede ser cualquier otra base, le puedo aplicar las transformaciones, desplazamientos, compresiones, etcétera. Pero esa es la mamá de las exponenciales. Entonces, hay que analizar la mamá, porque pues es la que van a decir cómo se van a comportar las otras, que son como las funciones hija. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función exponencial? Pues son todos los reales. O sea, X son todos los reales. Está bien. Pero ¿qué pasa con el logaritmo? La función mamá de los logaritmos, pues es esta. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el dominio de las funciones logaritmo? Pues analizamos la mamá. Acuérdense que aquí, dependiendo si la base es 10 o la base es C, pues vamos a tener logaritmo natural o logaritmo vulgar. Entonces, aquí el dominio de las logaritmo es que X debe de ser mayor que 0. Es decir, el resultado de una exponencial normal, porque acuérdense que ese es el resultado de sacar un logaritmo, debe de ser positivo. Incluso vale la pena recordar la gráfica, ¿no? Esa es la gráfica de las exponenciales. Bueno, esa es de la exponencial negativa, pero de la exponencial positiva es así, si se acuerdan. ¿Sí? Y de la función logaritmo, la gráfica es así. Si se fijan, solamente existe para los números mayores que 0. Entonces, recordando esto, llegamos a la conclusión que esto solo debe de ser positivo. ¿Sí o no? ¿Sí? No puede ser negativo. De hecho, ahí les va. La mayoría de los libros ponen la función logaritmo natural, bueno, logaritmo natural o de cualquier base la ponen así, con valor absoluto. No la ponen de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí ya están obligando a que esto tiene que ser valor absoluto. Si no la ponen con valor absoluto, te ponen esto, para toda X mayor que 0, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros aplicamos eso, pues aquí está. Tiene que ser positivo. ¿Se entendió o no? Ahora, esto es una desigualdad. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, pues ya sabemos, la convertimos en igualdad para encontrar las raíces.
y obviamente pues va a tener dos raíces, en 0 y en 2. Y luego los ubicamos en el plano para que veamos qué intervalo va a satisfacer esta condición o esta que es más fácil. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, en este intervalo, ¿qué pasa? Que este factor siempre va a ser negativo y este también. Entonces, menos por menos me da más, por lo tanto, ese es bueno. Allí sí. ¿Sí o no? No coge el 0. No lo coge. Cualquier número entre 0 y 2 va a hacer que este factor sea positivo y este sea negativo. Pues obviamente eso es menor que 0. Allí no. Y luego que cualquier número de ese intervalo va a hacer que el primer factor sea más y el segundo también. Entonces, allí sí se vale. No coge el 2, porque ahí valdría 0. Y entonces el dominio, tienes todos los números menores que 0, unión, perdón. Sí, unión. Todos los números mayores que 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ahora, si nosotros quisiéramos comprobar eso, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, pues vamos a graficarla. Ya nada más la graficamos y nos vamos. Bien. Acuérdense que es logaritmo natural y recuerden que yo les comenté que logaritmo natural... Ah, pero no les estoy compartiendo. Ya ven cómo son. Recuerden que la función logaritmo natural para matemática, aquí sí matemática es medio desobediente, porque el logaritmo para matemática es log, ¿eh? Ojo, vean, si aquí me pongo, me dice logaritmo natural. Es muy desobediente el matemática y dice, no, yo no quiero que sea ln, yo le pongo log. Y bueno, pues nosotros somos más inteligentes porque nos decimos va y te seguimos usando, ¿no? ¿Sí o no? Exacto, profe. Sí, o sea, así como que, no, o sea, yo mando, pues no. Nosotros mandamos. Sí, como que, bueno. A ver, miren, voy a graficarla, ya, y ya con esto ya. Vean cómo efectivamente la función, su dominio es de menos infinito a 0, unión de 2 a infinito. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo se resuelve. Porque la logaritmo natural nada más existe para los positivos. Pero esta existe también para los negativos, ¿pero por qué? Porque le está sacando, porque con estos números al hacer esta operación te da positivo. Por eso es que hay que tener cuidado, hay que resolverlo de esa forma. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. ¿No? Si no, pues fue un placer estar con ustedes. Dios mediante, mañana continuamos. Que estén bien. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Luego, profe. Mañana.